Todo empezó con la tormenta. Cuando eres camionero, el mal tiempo es más que un inconveniente, es un presagio de peligro. Este apareció de la nada, de esos que convierten la autopista en una lámina de vidrio negro, con la lluvia cayendo en pesadas cortinas. Estaba haciendo un largo viaje, con kilómetros de carretera vacía por delante y una fecha límite ajustada que me obligaba a seguir adelante. El camión crujía bajo el peso de mi carga, un remolque repleto de vigas de acero, y cada ráfaga de viento me empujaba más cerca del borde de mi carril. Allí, en medio de la nada, el aislamiento te afecta. La radio CB estaba en silencio, mi charla habitual con otros conductores estaba ausente. Incluso la lista de reproducción en la que confiaba para mantener mi mente ocupada no atravesaba el inquietante silencio de la cabina. Entonces vi al autoestopista. No me detengo por nadie. No lo hacía desde mis primeros días en la carretera, cuando un amigo mío desapareció después de recoger a alguien. Pero este tipo no estaba en la banquina, estaba parado en el centro de la carretera, frente a mi camioneta, empapado hasta los huesos. La lluvia desdibujaba su silueta, pero podía ver que no se movía. Solo estaba allí parado. Esperando. Frené de golpe, la bocina de aire aullando en la tormenta. Los neumáticos chirriaron, todo el vehículo tembló mientras luchaba contra la carretera resbaladiza. Me detuve a unos pocos pies del hombre, con el corazón palpitando. Apreté la bocina de nuevo, esperando que se moviera. No lo hizo. Algo en él no estaba bien. Su postura no era la adecuada, demasiado rígida, como un maniquí que hubiera sido apoyado en posición vertical. Su rostro estaba pálido, los ojos reflejaban los faros de una manera poco natural. No podía ver sus rasgos con claridad, pero la intensidad de su mirada me envió un escalofrío por la columna vertebral. No salí. De ninguna manera. Solo bajé un poco la ventanilla y grité por encima de la lluvia. Oye. ¿Necesitas ayuda o qué? No respondió. Ni siquiera parpadeé. Me quedé allí parada. Debería haberme ido. Todo mi ser gritaba que me pusiera en marcha. Pero antes de que pudiera actuar, giró la cabeza, lentamente, anormalmente lento, hacia el lado del pasajero de la cabina. Y fue entonces cuando lo oí. Un suave sonido de rasguño, como de clavos arrastrándose sobre metal. Venía del otro lado de la camioneta. Mi pulso se aceleró, mi aliento empañó el interior de la cabina cuando me giré para mirar. Nada. Solo lluvia cayendo por las ventanas. Cuando me di la vuelta, el autoestopista se había ido. El camino que tenía por delante estaba vacío, salvo por las cortinas de lluvia que golpeaban contra el asfalto. Me quedé allí sentada un momento, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces, el sonido de rasguño se escuchó de nuevo. Más fuerte esta vez. Ya no estaba en la ventana. Estaba en el remolque. Puse la camioneta en marcha y pisé el acelerador. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no iba a quedarme para averiguarlo. El camión rugió al ganar velocidad y el agua se esparció en espesas columnas desde los neumáticos. No dejaba de mirar los espejos laterales, esperando ver algo, o alguien, subiéndose al remolque. Pero no había nada. Solo oscuridad. La radio de banda ciudadana cobró vida y una ráfaga de estática rompió la tensión. Cogí el micrófono. ¿Hay alguien ahí? Aquí Grenon, en dirección sur por la enero de 80. Cambio. La respuesta llegó de inmediato. Pero no era una voz que reconociera. Era baja, distorsionada y teñida de estática. No puedes correr más rápido que ella. Dejé el micrófono en su soporte de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Mis faros delanteros captaron un movimiento más adelante, una figura que cruzaba la carretera a toda velocidad. Apenas me desvié a tiempo para esquivarla, el remolque patinó detrás de mí. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras luchaba por recuperar el control. La radio de banda ciudadana volvió a crujir. Estás perdiendo el tiempo.
No respondí. No podía. Tenía la garganta seca, las manos pegadas al volante. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, no era natural. Yo era un hombre racional, realista. Pero esto era algo completamente distinto. El ruido de rasguños volvió, más fuerte que nunca. Ya no estaba en el remolque. Estaba en el techo de la cabina. El peso de algo, o alguien, se movió sobre mí, el crujido del metal era inconfundible. No pude levantar la vista. Mi mente repasó las posibilidades, ninguna de ellas buena. Entonces, el golpeteo empezó. Suave. Deliberado. En el parabrisas. Una forma sombría se movió por el cristal, su contorno distorsionado por la lluvia. Era el autoestopista. Su rostro estaba a centímetros del mío, separado solo por la delgada barrera de cristal. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz claramente. No puedes correr más rápido que lo que ya está dentro. El camión se sacudió violentamente y las ruedas patinaron sobre la carretera mojada. Perdí el control y el camión patinó de lado antes de volcar. El mundo dio vueltas. El metal chirrió. Y mi visión se nubló. Cuando volví en mí, la cabina estaba de costado y la lluvia seguía cayendo. Estaba sangrando. Aturdido. Pero vivo. El remolque se había desprendido y estaba inclinado precariamente sobre el borde de un terraplén empinado. No me quedé para ver qué pasaba después. Salí a rastras del parabrisas destrozado y me metí a trompicones en la tormenta. La carretera estaba vacía de nuevo. No había señales del autoestopista. No había señales de lo que había estado en el techo. Pero mientras avanzaba tambaleándome por la autopista, la radio de banda ancha crepitó una última vez. La voz distorsionada dejó un rastro de después de mí. No puedes escapar de la oscuridad. Nunca volví a conducir por esa ruta. Después del accidente, me agarré con otro camionero, uno de los pocos buenos que quedaban que todavía creían en el código de la carretera, ayuda a los demás. Su nombre era Dale. Un veterano canoso que olía a diésel y café rancio. No hizo demasiadas preguntas, solo gruñó en reconocimiento cuando le dije que había tenido un accidente. No mencioné al autoestopista ni la voz en la radio. No estaba seguro de cómo explicarlo sin sonar loco. Mientras avanzábamos por la autopista, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo. El vehículo de Dale era viejo pero sólido, el tipo de camión que parecía capaz de atravesar una montaña si era necesario. Sin embargo, de vez en cuando, veía algo en el espejo lateral. Una sombra. Pasando rápidamente por la banquina. Demasiado rápido para ser humano. Demasiado centrado para ser un animal. La tormenta está amainando, dijo Dale, rompiendo el silencio. Su voz era ronca pero amable, el tipo de voz en la que confiarías en una emergencia. Tienes suerte de que no te hayas salido de la carretera en ese desastre. Asentí, manteniendo la mirada en el espejo. Sí. Suerte. Entramos en una parada de camiones justo cuando estaba amaneciendo, las nubes de tormenta se alejaban en la distancia. El letrero de neón parpadeaba sobre el restaurante, un restaurante de mala muerte llamado Rosies. Había algunos camiones estacionados en el estacionamiento, sus conductores adentro, tomando café o durmiendo una siesta rápida. Se sentía normal. Reconfortante. Como si la pesadilla en la carretera no hubiera sido más que un mal sueño. Dale me dio una palmadita en el hombro mientras salíamos de la cabina. El café corre por mi cuenta, muchacho. Parece que has visto un fantasma. Si tan solo lo supiera. En el interior, el lugar olía a tostadas quemadas y tocino recocido. Camioneros y lugareños se mezclaban, sus conversaciones eran un murmullo bajo contra el ruido de los platos. Seguía Dale hasta una cabina en la esquina, de espaldas a la pared. Necesitaba ver la habitación. Asegurarme de que nadie, ni nada, se me acercara sigilosamente.
La camarera se acercó y nos sirvió café a ambos sin preguntar. Parecía cansada, con el pelo recogido en un moño desordenado, pero sonrió como si le importara. ¿Qué les traigo, muchachos? Dale pidió lo de siempre, huevos, papas fritas y suficiente tocino para obstruir una arteria. Yo solo pedí tostadas. Tenía un nudo en el estómago y la idea de comer me daba náuseas. Mientras se alejaba, Dale se inclinó. Entonces, ¿me vas a contar qué pasó realmente allí? Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Bebió un sorbo de café, entrecerrando los ojos. He estado en la carretera durante 40 años. He visto mi cuota de accidentes, mal tiempo y mala suerte. Pero tú tienes esa mirada. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué mirada? La que dice que no fue solo una navaja o un hidroavión. Abrí la boca para mentir, para decirle que no fue nada. Pero las palabras no salían. El recuerdo del autoestopista. La voz. El golpeteo en el parabrisas. Todo era demasiado vívido. Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió. Y todas las cabezas se giraron. Entró un hombre. Empapado. A pesar de que la tormenta había pasado horas atrás. Su ropa era vieja, hecha jirones, como algo de otra década. Pero fue su rostro lo que me heló la sangre. Era el autoestopista. No miró a nadie. No habló. Simplemente caminó hasta el mostrador y se sentó, con el agua acumulándose a sus pies. La camarera fue a tomar su pedido, pero él la ignoró, mirando fijamente hacia adelante. Ella frunció el ceño y siguió adelante, murmurando algo en voz baja. Oye, dijo Dale, dándome un codazo. ¿Estás bien? Estás blanca como una sábana. No podía apartar la mirada del hombre del mostrador. Es él. Dale siguió mi mirada. ¿Quién? El tipo de la calle. La expresión de Dale se ensombreció. ¿Estás segura? Antes de que pudiera responder, el autoestopista giró la cabeza, muy levemente. Sus ojos se encontraron con los míos. No eran humanos. Demasiado brillantes. Demasiado reflectantes. Como el resplandor de los faros en una carretera mojada. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Y mi corazón se hundió. Me puse de pie, tirando mi café. Tenemos que irnos. Dale frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ahora, susurré, agarrándolo del brazo. Los otros clientes estaban empezando a darse cuenta, sus conversaciones se apagaban mientras miraban entre mí y el hombre del mostrador. El autoestopista se puso de pie. Sus movimientos eran deliberados. Casi mecánicos. Se volvió hacia mí. Esa extraña sonrisa nunca vaciló. Corrí hacia la puerta, arrastrando a Dale conmigo. En el momento en que salimos, el aire cambió. Hacía frío. Mucho frío. Y el aparcamiento estaba inquietantemente silencioso. Los otros vehículos habían desaparecido. También el de Dale. ¿Qué demonios? Empezó a decir Dale, pero lo interrumpí. No es humano, dije, con la voz temblorosa. Tenemos que salir de aquí. La puerta del restaurante se abrió con un crujido detrás de nosotros. Y no necesité mirar para saber quién era. Corre, susurré. Solo corre. Dale no necesitó que lo convencieran. Corrimos a través del aparcamiento de camiones, la grava crujía bajo nuestras botas. Me ardían los pulmones, sentía que mis piernas se movían a través de melaza, pero no me atreví a mirar atrás. Lo sentí detrás de nosotros. Su presencia me oprimía el pecho como un peso. Más adelante, el contorno tenue de una zona de descanso el edificio apareció a la vista, una estructura de hormigón achaparrada con una luz de seguridad parpadeante sobre la entrada. No era gran cosa. Pero era algo. Corrimos hacia él, cerrando de golpe la puerta y cerrándola con llave detrás de nosotros.
Dentro, el aire estaba viciado. Las luces fluorescentes arrojaban un brillo enfermizo sobre las paredes desconchadas y el suelo de baldosas agrietadas. Todo estaba inquietantemente silencioso, salvo por nuestra respiración entrecortada. Dale se apoyó contra la pared, agarrándose el pecho. ¿Qué diablos fue eso? No respondí. Mis ojos estaban en la puerta, esperando que se abriera de golpe. Pero no lo hizo. El picaporte no traqueteó. La madera no se astilló. Fue como si el autoestopista hubiera desaparecido. Dale se enderezó, su rostro pálido pero decidido. Está bien, chico. ¿Me vas a decir qué está pasando? Ahora mismo. Me pasé una mano por el pelo, tratando de calmar mi voz. No sé qué es. Apareció en la carretera y empezaron a pasar cosas raras. La radio. Los ruidos. El accidente. Es como si me estuviera cazando. Dale frunció el ceño. ¿Te está cazando? ¿Por qué? No lo sé, espeté, mi voz resonando en las paredes. Pero no es humano, Dale. Tú lo viste. Dale estaba a punto de responder. Cuando las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Luego se apagaron por completo. Sumergiéndonos en la oscuridad. Un sonido de raspado bajo resonó en la habitación. Metal contra baldosas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba a tientas mi teléfono, su débil linterna atravesando la penumbra. El haz de luz aterrizó en la cara de Dale, sus ojos estaban abiertos por el miedo. ¿Qué es eso? Susurró. El raspado se hizo más fuerte. Más cerca. Giré la luz hacia el sonido. Y mi sangre se convirtió en hielo. El autoestopista estaba allí. De pie en el centro de la habitación. Pero no estaba solo. Las sombras se movían a su alrededor. Torciéndose. Contorsionándose. Como seres vivos. Sus formas eran imposibles, extremidades que se doblaban de maneras que desafiaban la lógica. Ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. El autoestopista sonrió. Sus dientes brillaban de un blanco antinatural. No puedes correr para siempre. Dale maldijo en voz baja, agarrando un bote de basura de metal y arrojándoselo al hombre. Lo atravesó. Como si estuviera hecho de humo. El bote cayó al suelo con un ruido inútil. Muévete, grité, tirando de Dale hacia el fondo de la habitación. Había una puerta de mantenimiento, nuestra única oportunidad. La atravesamos a toda velocidad, hacia un pasillo estrecho que conducía a una salida de emergencia. Las sombras nos siguieron. Sus susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Deja de correr. Acéptalo. Nos perteneces. Sigue. Grité, empujando a Dale delante de mí. Se estrelló contra la puerta, abriéndola de golpe. El aire frío de la noche entró a toda velocidad mientras salíamos a trompicones al campo abierto detrás del área de descanso. Las sombras no se detuvieron. Salieron del edificio como una marea viva. El autoestopista caminaba con calma en el centro, su mirada fija en la mía. Sentí un tirón, como la gravedad, que me arrastraba hacia él. Dale me agarró del brazo, sacándome de ese estado. No lo mires, solo corre. Corrimos a través del campo. La hierba húmeda estaba resbaladiza bajo nuestras botas. Las sombras eran más rápidas, acortando la distancia a una velocidad inhumana. Podía escuchar sus susurros ahora, más claro que antes. Deja de correr. No puedes escapar. Más adelante, se alzaba una densa hilera de árboles. Un bosque. Oscuro. Premonitorio. Pero era nuestra única esperanza. Nos adentramos en la maleza, las ramas nos desgarraban la ropa y la piel. Las sombras vacilaron en el borde, arremolinándose furiosamente. Como si el bosque las estuviera reteniendo. Por un momento, pensé que estábamos a salvo.
Entonces el autoestopista dio un paso adelante. Su sonrisa se ensanchó. Las sombras lo siguieron, derramándose hacia los árboles. Tenemos que seguir moviéndonos, dije con voz temblorosa. Dale asintió, su rostro sombrío. Corrimos más adentro del bosque. Los susurros se hicieron más fuertes. Más cerca. Me ardían las piernas, sentía que mis pulmones iban a estallar. Pero no podía detenerme. Ahora no. De repente, Dale tropezó y se estrelló contra el suelo. Me di la vuelta y lo agarré del brazo. Vamos. Ya casi llegamos. Ve, jadeó. Yo los detendré. De ninguna manera, dije, poniéndolo de pie. Saldremos de esto, juntos. Las sombras se acercaron. La figura del autoestopista se alzaba sobre ellos. Su voz atravesó el caos, tranquila y amenazante. No puedes escapar. Aquí es donde termina. No, murmuré, mi mente acelerada. Mis ojos se posaron en un claro más adelante. La luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Algo en él se sentía seguro. Sagrado, casi. Allí, grité, arrastrando a Dale hacia la luz. Las sombras retrocedieron cuando cruzamos hacia el claro. Sus susurros se convirtieron en gritos. El autoestopista se detuvo en el borde. Su sonrisa se desvaneció. No puedes quedarte allí para siempre. Su voz resonó de manera antinatural, pero no dio un paso adelante. Las sombras se retorcieron a su alrededor. Pero no podían cruzar el umbral. Fuera lo que fuese este lugar, nos estaba protegiendo. Dale se desplomó en el suelo, jadeando por aire. Me quedé allí, mirando al autoestopista, con los puños apretados. ¿Qué quieres de mí?, grité. Sus ojos brillaron. Pronto lo descubrirás. Y entonces. Se fue. Las sombras se disolvieron. Y el bosque quedó en silencio. No esperamos a ver si regresaba. Tan pronto como pudimos caminar, nos dimos cuenta de que no había nada que hacer. Erré camino a la carretera más cercana y le hice señas a un auto que pasaba. No sé quién era ese conductor ni por qué se detuvo. Pero siempre estaré agradecido. No he conducido un camión desde esa noche. Dale también se jubiló. Pero a veces, cuando el viento aúlla, o la lluvia golpea las ventanas en el momento justo, oigo susurros. Y sé. Él todavía está ahí afuera. Esperando.